Cuando una persona se encuentra en un proceso de crear o construir algo, siempre se va a encontrar con obstáculos. Esos obstáculos son bloqueos. Hoy vamos a conocerlos y vamos a describir cada uno de ellos. Bloqueo, 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 bloqueo. Uno de los primeros bloqueos que podemos describir son bloqueos perceptuales. Estos no permiten solucionar problemas, ya que obligan a percibir en forma difusa el problema o la información indispensable para solucionarlo. Uno de los bloqueos es estereotipar, ver lo que se espera ver. El estereotipo perceptivo no siempre es negativo, ya que permite complementar las ideas que se nos presentan incompletas, aunque puede impedirnos percibir nuevas combinaciones. Dificultad para aislar el problema. Encaramos una gran variedad de problemas que podemos confundir mediante claves inadecuadas. Primero debemos identificar el problema, ya que si no lo aislamos será irresoluble. Tendencia a delimitar demasiado la zona del problema. Se basa en establecer límites muy estrechos al problema, incluso sin que sean típicos de su planteamiento. La dirección de nuestro pensamiento influye sobre nuestra forma de pensar, así que una vez implantada una idea es difícil salir del obstáculo. Imposibilidad de ver el problema desde distintos enfoques. El problema consiste en no poder ver el problema desde el enfoque de todos los que se encuentran inmersos en el proceso de solución. Si no se toman en cuenta los enfoques de todos los afectados, puede resultar en conflictos de intereses. Entran en juego dos factores muy importantes, la calidad y la aceptación. Saturación. Si se requiriera siempre de información total antes de actuar, nuestra mente estaría sobrecargada siempre. En muchos casos se nos presenta toda la información posible, pero tendemos a la inatención selectiva. Hay que aprender a ver cosas que por costumbre pasamos inadvertidas. No podemos utilizar toda la información sensorial. En ocasiones no podemos contar con toda la información sobre nuestros sentidos por daños en ellos, como son sordera, ceguera, etc. O por deficiencias temporales, como son catarro, falta de circulación, etc. Además de la incapacidad relacionada con aspectos motivacionales o de nuestro interés personal. Pasamos a los bloqueos emocionales. Tener conceptos propios representa para varias personas un riesgo cuando éstas tratan de defender sus ideas. Y aquí vamos a ver varios. Según Verne, todas las personas tienen tres estados del yo que describen un sistema de emociones y patrones del comportamiento, que está el padre, el niño, el adulto. La psicología humanista asume en una persona creativa salud emocional, sensibilidad y capacidad de producir ideas. Temor a correr riesgos. Temor al fracaso y a los errores. Evitamos tomar los riesgos que representan exponer una nueva idea o algo que para nosotros es importante. Para vencerlo se debe evaluar de manera realista las contingencias de expresar la idea. Falta del gusto por el caos. El miedo al error se origina de la inseguridad personal. El caos con excesiva flexibilidad puede ser tan limitante como el orden con excesiva rigidez. La solución de un problema le da orden al caos, pero este proceso debe tener en cuenta todas las posibilidades, desde la más lógica hasta las más excéntricas. Juzgar en lugar de concebir ideas. Enjuiciar y criticar tiene sentido cuando buscamos resolver un problema, pero aplicar un juicio inmediatamente después de una idea reduce la cantidad de ideas con las que contamos inicialmente. Las ideas nuevas son muy frágiles, principio de las tormentas de ideas. Inhabilidad para incubar una idea. Responder de manera impulsiva ante un problema tiene desventajas. Se debe tratar de obtener toda la información disponible antes de ofrecer una solución, pues generalmente la primera solución que se nos ocurre no es la mejor posible. Realidad y fantasía. La persona creativa debe poder manipular imágenes vívidas y completas. Si la imaginación no puede manipular la experiencia, limita la información. Tener fantasías libremente, si las fantasías son demasiado realistas, se dificulta su control. Falta de estímulo y entusiasmo excesivo. Cuando la motivación es excesiva y nos impulsa a obtener una solución rápida, el proceso creativo puede verse inhibido. Ahora pasemos a los bloqueos culturales. Se dirigen contra algunos actos que molestarían a miembros del grupo social,
jugando un papel positivo en beneficio de los derechos de los demás. Sin embargo, cuando solo se imaginan los actos sin llevarlos a cabo, no daña a nadie, por lo que no tiene que preocuparse por la violación de los tabúes. Humor en la resolución de problemas. La inspiración cómica es el resultado de la combinación de los contextos mutuamente excluyentes, siendo una de las esencias del pensamiento creativo. El concepto heurístico puede ser tan diferente de la lógica de solución de problemas que libera la atención y produce risa. Razón e intuición. Este bloqueo contra la emoción, el sentimiento y el placer provienen de nuestro puritanismo y de nuestra cultura eminentemente tecnológica. Proviene de la asignación de actividades y cualidades mentales al hombre y a la mujer de manera diferenciada. La mujer debe ser sensible, emotiva e intuitiva. El hombre debe ser rudo, práctico y lógico. Un bloqueo potencial que podríamos experimentar es enfocarte demasiado en ser creativo, olvidando el pensamiento lógico. Recuerda que a fin de cuentas tu solución creativa tiene que ser funcional y es justo ahí donde la lógica puede ser tu mejor amiga. Lateralidad cerebral. En la década de los 60, las investigaciones sobre el cerebro concluyeron que ambos hemisferios están relacionados con el funcionamiento cognitivo superior y que cada hemisferio produce diferentes modos de pensamiento complejo. Creatividad primaria y secundaria. La creatividad primaria se define por una auténtica revolución, una idea verdaderamente original. La creatividad secundaria se refiere al descubrimiento inspirado por otros creativos. Tradición y cambio. En nuestra cultura tenemos una tendencia natural dirigida hacia la tradición, donde se mantienen las formas, ceremonias, leyendas y tabúes que impiden el cambio. Pasemos a los bloqueos ambientales. El medio social y físico próximo nos obliga a los bloqueos ambientales, ya que influyen en la productividad de las personas que se encargan de resolver problemas. El autor menciona dos tipos de bloqueos ambientales. 1. Jefes autocráticos. Algunas personas son capaces de llevar a cabo sus ideas a pesar de la hostilidad y apatía de los demás, por lo que los lleva a sobresalir en la organización. El problema radica en cuando son elevados a puestos de alta gerencia, ya no aceptan consejos de las personas que están a su cargo. Y el otro bloqueo ambiental es falta de apoyo. Se requiere de apoyo organizativo, económico, físico e instrumental para hacer crecer una idea. De lo contrario, la idea, por muy buena y creativa que sea, fracasará sin concretarla. Bloqueos intelectuales y expresivos. Los bloqueos intelectuales hacen difícil o hasta imposible la elección de propuestas, porque impiden el trabajo creativo para la solución de problemas. Los bloqueos expresivos dificultan la comunicación, porque las personas con este tipo de bloqueo no saben manifestar sus ideas, provocando así que otras personas comprendan lo que esta última quiere exponer. Existen diferentes tipos de bloqueos intelectuales y expresivos. 1. Elección del lenguaje para resolver el problema. La elección de un tipo de lenguaje es muy importante para solucionar problemas, pero también es complicado porque normalmente se elige inconscientemente. Estamos tan acostumbrados a usar el lenguaje verbal y numérico que nos olvidamos del visual y de otros que no conocemos. Tipos de lenguaje. Verbal. Está el oral, expresión del habla. El escrito, expresión mediante grafismos. Metafórico, verbalismo indirecto, es decir, poético o albures. Tenemos el numérico, aritmético, expresiones mediante números. El algebraico, expresiones numéricas mediante letras. Y geométrico, dibujos de líneas. Icónico, gráfico, dibujos de símbolos. Criptográfico. Tenemos el corporal, que es el directo, traducción verbal, símbolos manuales de sordomudos. Tenemos el expresivo, gestos, movimiento y la vestimenta. Sensorial, olfativo, gustativo, visual. Táctico, auditivo. Flexibilidad en el uso de estrategias. Cuando se cuenta con una gran cantidad de posibles soluciones, esto permite utilizar la posibilidad que se esté más seguro de lo que no se desea que de lo que se desea. Pero es importante también tener en cuenta una mejor solución, de lo contrario provocará dudas por falta de soluciones variables. Un error es pensar que se requiere lo opuesto de lo que se elimina, sin pensar en soluciones intermedias. Importancia de la información correcta.
Para dar a luz una resolución creativa para un determinado problema, es necesario conjuntar la información disponible y con base a ella idear dicha solución. Pero si la información proporcionada es errónea, provocará que nuestro resultado sea incorrecto. Bloqueos expresivos. En algunas ocasiones puede ser extremo expresarse en un lenguaje que no sea afín a la tarea. Ocurre con los idiomas cuando no tenemos soltura en su manejo. Cuando ocurre una combinación de rasgos a los que somos totalmente ajenos, como los lenguajes criptográficos utilizados en las pirámides egipcias o mayas, para poder dar solución a este problema es necesario un proceso lógico y analítico. El lenguaje visual es importante para solucionar problemas relacionados con formas, figuras o patrones. Existen 3 tipos de imágenes visuales. Una, imagen perceptual, es la experiencia sensorial registrada en el cerebro, en el mundo físico. Imágenes mentales, se construye a partir del registro perceptual. Y la imagen gráfica se representa para ayudar el proceso mental propio y a la comunicación con los demás. Las imágenes mentales presentan 2 aspectos fundamentales. 1. Claridad, es decir, nitidez y detalle de la imagen. Y el segundo es control, es la capacidad de manipulación, es decir, que de esas imágenes produzcas nuevas ideas. Cuando trabajamos de manera individual o en equipo, en ocasiones nos sentimos presionados o bloqueados, ya que hay personas que a veces te limitan al decirte, quiero la respuesta correcta. Eso no es lógico. Sigue las reglas. Sé práctico. Jugar es frívolo. Esa no es mi tarea. Sí, está bien lo que estás haciendo, Artemio, pero evita ambigüedades. No soy tonto. Equivocarse es un error. Y por último, el más importante de todo, que por lo regular nosotros decimos, yo no soy creativo. Todas estas expresiones limitan a una persona a la hora de crear. Y bueno, amigo, por el momento es todo. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente emisión. El estereotipo perceptivo no siempre es negativo, ya que permite complementar. Ay, ¿por qué entras a esta hora? Cuando la motivación es excesiva. Un bloqueo potencial. El lenguaje verbal es importante. El lenguaje verbal es importante. El lenguaje no. Sale lo mismo. Ya lo terminé. Joder.